Hola gente, ¿cómo estáis? Bueno, pues vamos a terminar con la serie del 3. No terminamos con todos los aspectos, pero terminamos, yo diría, con la serie, la última gran serie, que es la serie del 3, y llegamos a los semisextiles y a los quincucios. Llegamos a un final un tanto extraño, como todos los finales. La historia de los aspectos es como las buenas películas, que el final siempre nos pilla por sorpresa. Daros cuenta que el semisextil, que son 30 grados, y su complementario, que es el quincucio, que son 150 grados, siempre se definen los complementarios en base a los 180 grados, entonces semisextil y quincucio suman 180, son los dos aspectos complementarios. Daos cuenta que proceden de la división del círculo, 360 grados, por 12, son 30 grados. El semisextil son los 30 grados y el quincucio son 5 veces 30, por eso se llama quincucio, que son 150 grados. Bueno, hay algo de extraño en esta división por 12, porque es la división de la totalidad, que es 360 grados, por la totalidad, que son las 12 casas, los 12 signos. No se puede ir más lejos, no hay ninguna división más fina que esta. Es la última división. Hay algo de final, de raro, de inusual en esta división. Es la última división posible. Bueno, hay que entender de nuevo una cosa que ya os he dicho con todos los aspectos. El semisextil no es un sextil débil. El semisextil tiene muy poco que ver, nada de hecho, con el sextil, y lo mismo el quincucio. Tienen aspectos, tienen características propias. Así como con la semicuadratura se les aplica un orbe más pequeño, normalmente de máximo 2 grados. Son aspectos que para tenerlos en cuenta vamos a tener que tener el aspecto prácticamente exacto, grado y medio, 2 grados máximo, para que lo consideremos como, digamos, activo dentro de la carta natal. ¿Por qué son aspectos tan complicados? Bueno, pues no tenemos más que ver que el semisextil, si contamos como siempre desde Aries, el punto cero, que es el cero de Aries, pues ¿qué tenemos? Pues tenemos la conexión con el punto cero de Tauro, la conexión con el punto cero de Piscis. Y de la misma manera, el quincucio, los 150 grados, tenemos la conexión con el punto cero de Aries y el punto cero de Virgo, o el punto cero de Aries y el punto cero, el grado cero de Escorpio. ¿Y qué tienen en común estos signos? Nada. Eso es lo importante, eso es lo que hay que entender. ¿Qué hay de común entre Piscis y Aries o entre Aries y Tauro? Aparte de que se siguen el uno al otro, nada. ¿Qué hay de común entre Aries y Virgo o entre Aries y Escorpio? De nuevo, nada. ¿Qué hay en común entre la primera casa y la segunda, entre la primera y la sexta, la primera y la octava, la primera y la duodécima? Prácticamente nada. Es decir, todos los demás aspectos que hemos visto hasta ahora, desde la conjunción hasta el sextil, unen planetas que están en signos que tienen algo en común. La conjunción, lógico, todo en común. La cuadratura, pues al menos la modalidad, son signos fijos los dos, o signos cardinales, o signos mutables los dos. El trígono son del mismo tipo de elemento, aire-aire, o tierra-tierra, fuego-fuego, etc. Incluso el sextil, en el sextil al menos la polaridad masculino-femenino es la misma, los dos signos son masculinos o los dos signos son femeninos. La oposición, daros cuenta que los dos signos van a ser mutables o fijos, es decir, la misma modalidad, y también la misma polaridad masculino o femenino. Es decir, que todos los aspectos que conocemos hasta ahora unen signos que tienen o planetas que están en signos que tienen al menos uno, incluso a veces dos elementos en común. El semisextil y el quincucio
uno en signos que no tienen, uno en planetas que están en signos que no tienen absolutamente nada en común. Y esto, claro, genera una cierta, yo diría, una cierta tensión. Y es que reflexionemos un poco, el sextil y el quincucio vienen de la división por 12, ¿eh? Pero ¿qué es 12? ¿Qué es 12? 12 es 3 veces 4, 4 veces 3. Es decir, estamos combinando la energía del trígono con la energía de la cuadratura. Es decir, esta energía, van a reflejar los semisextiles y los quincucios digamos, el conflicto innato, la dificultad y la tensión que vienen con la cuadratura normalmente. Entonces, bueno, pues vamos a ver un poco, por ejemplo, el quincucio, que deriva su energía de las relaciones de la primera casa con la sexta y la octava, y relaciones que, como sabemos, no son fáciles, y el semisextil de la primera casa con la segunda y la duodécima. Entonces vemos aquí relacionadas casas que normalmente no son fáciles, la sexta, la octava, la duodécima. Sabemos que tener planetas en estas casas normalmente nos va a dar un cierto trabajo. Ya empezamos a ver un poco la energía esta disonante del semisextil y del quincucio. Bueno, es decir, ¿qué es lo que nos muestra finalmente estos aspectos? Pues que están uniendo dos signos absolutamente incompatibles. Nos están haciendo como elegir entre el uno y el otro, como si no pudiéramos vivir los dos al mismo tiempo. No hay posibilidad de combinación, de conciliación. De algún modo uno tiene la impresión de que hay dos entidades diferentes dentro de nosotros, inconexas, desconectadas, tanto que ni siquiera luchan entre ellas, es que ni se hablan. Y es curioso, ¿no? Como a veces los vecinos con los que nos llevamos peor son justo los que viven al lado nuestro. Ese es el vecino con el que no nos hablamos, ¿no? Y esto es lo que pasa un poco con el semisextil y también con el quincucio, que están uniendo a dos planetas en dos signos que no tienen nada que ver. Bueno, entonces, pues lógicamente, el lado positivo de estos aspectos es que realmente son aspectos menores en cuanto a la intensidad, es decir, sí que representan disonancias, representan desconexiones, pero no son insalvables, no es el tipo de aspecto que pueda arruinar nuestra vida si no lo gestionamos bien. Son dificultades que generan una cierta molestia y que van a requerir nuestra atención y sobre todo nuestra consciencia. La única excepción con esto es cuando dos quincucios se asocian y forman lo que se llama un yod. Hablaremos de esto en otro vídeo porque eso es ya harina de otro costal. Ahí sí que el quincucio puede mostrar esta tendencia que muchos astrólogos le atribuyen y que yo pienso que hay una gran parte de veracidad, una tendencia a estar ligado a cierto tipo de enfermedades o de, digamos, de malestar, ¿no? El quincucio de por sí es un aspecto de malestar, igual que el semisextil. Pero cuando dos de ellos se asocian en un yod, ahí tenemos ya algo bastante más poderoso. Pero hablaremos de ello en otro vídeo, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer finalmente? Me diréis, bien, has planteado el problema, ¿cuál es la solución? Bueno, es difícil, la solución va a ser simplemente el conseguir un nivel de conciencia suficiente para poder desapegarnos emocionalmente de esta desconexión, de saber que hay cosas dentro de nosotros, que hay procesos psicológicos que funcionan de forma desconectada y que funcionan de forma casi como si no se hablasen el uno al otro. Y esto solo se puede conciliar desde nuestra propia desconexión de ese problema. Es decir, hay que desconectarse de la desconexión, hay que subir nuestra conciencia hasta ese punto en el que digamos, bueno, así sea, tengo estos dos planetas que están funcionando de forma desconectada,
pues bien, que no llegue la sangre al río, al menos ser conscientes de ellos, ¿no? Es difícil ser conscientes, así como no son aspectos que causen grandes problemas, son muy sutiles, son como muy finos, y entonces, ¿qué sucede? Que nos cuesta mucho ser conscientes de ellos y de sus patrones de interacción. Nos cuesta mucho de ver cómo se están ignorando el uno al otro. Por eso hay que trabajar a nivel de la conciencia para que nos demos cuenta de cómo están trabajando estos dos aspectos, estos dos planetas. Bueno, pues terminamos la serie del 3 con el semisextil y el quincucio, y vamos a seguir luego con otros aspectos y otras configuraciones. Hasta luego.